Mi nombre es Elena Martínez, y esta es la historia de cómo descubrí que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor incondicional y los valores compartidos. Todo comenzó en una fría mañana de noviembre en Madrid, cuando recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Don Eduardo Santamaría había fallecido durante la noche. Mi padre adoptivo, el hombre que me había acogido cuando tenía apenas 3 años y me había dado una vida llena de oportunidades, se había ido para siempre. Mientras escuchaba la voz temblorosa de María, su ama de llaves, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos, no podía imaginar que su muerte no solo significaría el final de una era, sino también el comienzo de una batalla que revelaría la verdadera naturaleza de quienes creía que eran mi familia. El funeral se celebró en la iglesia de San Fermín de los Navarros, en el corazón del elegante barrio de Salamanca. Era un día gris y lluvioso, como si el propio cielo llorara la partida de don Eduardo. Yo había llegado temprano, vestida con un sobrio traje negro, que él mismo me había regalado para mi graduación como trabajadora social. Quería estar allí para recibir a las personas que vendrían a despedirlo, para ser el apoyo que él siempre había sido para mí. Cuando Carmen y Roberto llegaron, acompañados de sus respectivas familias, la temperatura en la iglesia pareció descender varios grados. Carmen, la hija mayor, siempre había sido una mujer elegante pero fría. A sus 35 años, se había casado con un banquero y vivía una vida de lujos que consideraba su derecho de nacimiento. Roberto, 2 años menor que ella, había seguido los pasos de su padre en el negocio inmobiliario, pero sin su visión ni su corazón para los negocios. Durante toda mi infancia y juventud, había sentido esa distancia invisible pero palpable que me separaba de ellos. Nunca me incluyeron realmente en sus conversaciones familiares. Nunca me invitaron a sus reuniones o celebraciones privadas. Don Eduardo siempre trataba de incluirme, de hacerme sentir parte de la familia, pero Carmen y Roberto tenían una manera sutil pero constante de recordarme que yo era diferente, que no pertenecía realmente a su círculo. El momento más doloroso llegó durante el velatorio, cuando familiares y amigos se acercaban a dar el pésame. Yo estaba de pie junto al ataúd, recordando todas las conversaciones que había tenido con don Eduardo sobre la vida, sobre la importancia de ayudar a otros, sobre cómo la verdadera riqueza se medía en la diferencia positiva que podías hacer en el mundo. Sus palabras siempre habían sido mi guía, y en ese momento me proporcionaban el consuelo que tanto necesitaba. Fue entonces cuando Carmen se acercó a mí, acompañada de su esposo Miguel y de Roberto. Su expresión era fría, calculadora, como si estuviera evaluando una propiedad que planeaba vender. Se dirigió a mí con esa voz suave pero venenosa que había aprendido a reconocer desde niña. Elena, me dijo lo suficientemente alto como para que varios familiares pudieran escucharla. Creo que es importante que entiendas algo desde ahora. Mi padre ha muerto, y ahora las cosas van a cambiar. Tú no eres parte de esta familia. Nunca lo has sido realmente. Eres una adoptada y ahora que papá no está, ya no hay razón para mantener esta farsa de hermandad. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Durante 25 años había vivido con la esperanza de que algún día me aceptaran completamente, de que algún día vieran en mí a una verdadera hermana. Pero en ese momento, frente al ataúd de nuestro padre, Carmen había decidido desnudar la realidad de sus sentimientos. Roberto asintió con la cabeza, apoyando las palabras de su hermana. Carmen tiene razón, Elena. Papá ya no está para protegerte, y nosotros tenemos nuestras propias familias de las que preocuparnos. Será mejor que empieces a planear tu futuro por tu cuenta. Sentí como todas las miradas se dirigían hacia nosotros. Los susurros comenzaron a extenderse por la iglesia como ondas en un estanque. Algunos familiares parecían incómodos con la situación. Otros simplemente observaban con curiosidad morbosa. En ese momento, hubiera podido gritar, llorar o confrontarlos directamente. Pero algo dentro de mí, algo que don Eduardo había cultivado durante todos estos años, me hizo mantener la compostura. Simplemente sonreí, una sonrisa tranquila, serena, que los desconcertó por completo. Ya veremos, fue todo lo que dije, porque en ese momento recordé algo muy importante que don Eduardo me había contado
apenas unas semanas antes de su muerte. Recordé esa tarde de octubre, cuando me había visitado en mi pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. Yo trabajaba como trabajadora social en un centro de acogida para menores, ganando lo suficiente para vivir modestamente, pero con dignidad. Don Eduardo había llegado sin avisar, algo inusual en él, y parecía tener algo importante que decirme. «Elena», me había dicho mientras tomábamos té en mi pequeña cocina, «quiero que sepas lo orgulloso que estoy de la mujer en la que te has convertido. Cuando te adopté, era un hombre que había perdido a su esposa y que se sentía muy solo, incluso teniendo a Carmen y Roberto. Pero tú trajiste luz a mi vida de una manera que nunca esperé». Sus ojos se habían humedecido mientras hablaba, algo que rara vez había visto en él. «He observado a mis 3 hijos crecer, y puedo decir con certeza que tú eres quien realmente ha comprendido los valores que traté de inculcarles. Carmen y Roberto han crecido con privilegios, pero también con una sensación de derecho que me preocupa. Tú, en cambio, has elegido dedicar tu vida a ayudar a otros, como yo siempre soñé que harían mis hijos». En ese momento, no había entendido por qué me estaba diciendo todo eso. Ahora, de pie frente al ataúd, con las palabras crueles de Carmen aún resonando en mis oídos, comenzaba a comprender que quizás don Eduardo había visto algo que se avecinaba. Los días siguientes al funeral fueron un torbellino de emociones y preparativos legales. Yo había regresado a mi trabajo en el centro de acogida, tratando de mantener la normalidad en mi vida mientras procesaba la pérdida de mi padre. Los niños del centro, muchos de ellos en situaciones similares a la que yo había vivido, se habían convertido en mi fuente de fortaleza. Ver sus luchas diarias me recordaba lo afortunada que había sido al encontrar a don Eduardo. Fue exactamente una semana después del funeral cuando recibí la llamada del notario, don Antonio Ruiz, solicitando mi presencia para la lectura del testamento. La cita estaba programada para el viernes por la tarde en su despacho del centro de Madrid. Carmen y Roberto también habían sido convocados, junto con sus respectivos cónyuges. El despacho del notario era un lugar sobrio y elegante, con estantes llenos de libros de derecho y grandes ventanales que daban a la Gran Vía. Cuando llegué, Carmen y Roberto ya estaban allí, acompañados de Miguel y de Sofía, la esposa de Roberto. La tensión en el ambiente era palpable. Carmen me miró con desdén cuando entré, como si mi presencia fuera una intrusión en un asunto que no me concernía. «No entiendo por qué ella tiene que estar aquí», le susurró Carmen a Roberto, lo suficientemente alto como para que yo pudiera escucharla. «Papá quizás le haya dejado algo simbólico, pero los asuntos importantes de la familia deberían discutirse entre nosotros». Roberto asintió, claramente incómodo con mi presencia. Durante años, habían tolerado que don Eduardo me tratara como a una hija más, pero ahora que él no estaba, su verdadera actitud hacia mí se mostraba sin disimulos. Don Antonio, un hombre mayor con gafas y una expresión seria pero amable, nos invitó a tomar asiento alrededor de su gran escritorio de caoba. Antes de comenzar, me dirigió una mirada que no pude interpretar completamente, pero que parecía contener cierta comprensión o simpatía. «Antes de proceder con la lectura del testamento», comenzó don Antonio, «debo informarles que don Eduardo Santamaría redactó este documento hace aproximadamente 6 meses y que está perfectamente validado y certificado según todas las disposiciones legales vigentes». Carmen se inclinó hacia adelante con expectativa. Durante toda su vida, había asumido que heredaría la mayor parte del patrimonio familiar. Los negocios inmobiliarios de don Eduardo habían prosperado considerablemente en los últimos años, y su fortuna se estimaba en varios millones de euros, incluyendo propiedades en Madrid, la costa mediterránea y diversas inversiones. «El testamento comienza con algunas disposiciones generales», continuó el notario, «pero hay algo inusual que debo mencionar. Don Eduardo dejó instrucciones específicas de que, en caso de que algún beneficiario mostrara disconformidad o falta de respeto hacia cualquier otro beneficiario durante el proceso, se activarían ciertas cláusulas adicionales que él había previsto». Esta declaración provocó miradas confundidas entre Carmen y Roberto. Era evidente que no entendían a qué se refería exactamente, pero yo comencé a sentir una extraña sensación en el estómago, como si estuviera a punto de descubrir algo importante.
Don Antonio comenzó a leer las primeras disposiciones del testamento. Como era de esperarse, había legados menores para empleados de larga data, donaciones a organizaciones benéficas y disposiciones para el mantenimiento de ciertas propiedades. Pero cuando llegó a la distribución principal de los bienes, el ambiente en la habitación cambió por completo. «A mi hija Carmen Santamaría», leyó el notario, «le dejo la suma de 500.000 euros y la propiedad de la Casa de la Costa en Marbella, con la condición de que mantenga el respeto y la unidad familiar que siempre he valorado». Carmen sonrió con satisfacción, aunque la cantidad era menor de lo que había esperado. 500.000 euros y una propiedad valiosa seguían siendo una herencia considerable, y asumía que lo principal vendría después. «A mi hijo Roberto Santamaría», continuó don Antonio, «le dejo la suma de 500.000 euros y la participación en el negocio inmobiliario familiar, junto con las propiedades comerciales asociadas, bajo las mismas condiciones de respeto y unidad familiar». Roberto también pareció satisfecho, aunque algo sorprendido de que su herencia fuera similar a la de Carmen, en lugar de ser significativamente mayor, como él había esperado en su calidad de hijo varón que había trabajado en el negocio familiar. Entonces llegó el momento que cambiaría todo. «A mi querida hija Elena Martínez», leyó don Antonio, y pude ver cómo Carmen y Roberto se tensaron inmediatamente. «A quien adopté y amo como a una hija de sangre, le dejo la residencia principal de la familia en el barrio de Salamanca, la suma de 2 millones de euros y la mayoría de las acciones y participaciones en todas las empresas familiares, convirtiéndola en la principal heredera y administradora del patrimonio familiar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se había puesto pálida, y Roberto parecía no poder procesar lo que acababa de escuchar. Miguel y Sofía intercambiaron miradas de shock total. Yo mismo no podía creer lo que estaba sucediendo. «Esto no puede ser cierto», estalló finalmente Carmen, poniéndose de pie abruptamente. «Mi padre no puede haber hecho algo así. Elena ni siquiera es su hija biológica. Esto es una farsa, una manipulación. Exijo que se revise este testamento inmediatamente». Don Antonio mantuvo su compostura profesional. «Señora Santamaría, le aseguro que este testamento es completamente válido y ha sido redactado en plenas facultades mentales de su padre. Sin embargo, hay más contenido que debo leer antes de que puedan hacer cualquier cuestionamiento formal». Carmen se sentó nuevamente, pero era evidente que estaba furiosa. Roberto parecía estar calculando mentalmente las implicaciones de lo que acababa de escuchar. En su mente, probablemente ya estaba planeando cómo impugnar el testamento o buscar alguna manera de revertir la situación. Don Eduardo también dejó una carta personal para ser leída en este momento, continuó el notario. «Con su permiso, procederé a leerla». Don Antonio desplegó una hoja de papel con la elegante caligrafía de don Eduardo, que yo reconocí inmediatamente. Durante años había recibido notas y cartas de él, especialmente cuando estaba estudiando en la universidad o cuando pasaba por momentos difíciles en mi trabajo. «Queridos hijos», leyó el notario con la voz de don Eduardo, resonando a través de sus palabras, «si están escuchando esta carta, significa que ya no estoy con ustedes, y probablemente algunos de ustedes están sorprendidos o incluso molestos por las decisiones que he tomado respecto a mi herencia. Durante los últimos años, he observado cuidadosamente a mis 3 hijos, evaluando no solo su competencia para manejar el patrimonio familiar, sino también su carácter, sus valores y su capacidad para usar la riqueza de manera responsable y significativa. Carmen, mi querida hija, eres inteligente y capaz, pero me preocupa tu tendencia a valorar el estatus social y las apariencias por encima de la sustancia. Tus decisiones financieras han sido imprudentes en ocasiones, y tu actitud hacia quienes consideras inferiores me ha decepcionado profundamente». Carmen se había puesto roja de ira, pero don Antonio continuó leyendo imperturbable. «Roberto, hijo mío, has trabajado en el negocio familiar durante años, pero siempre con la expectativa de heredar sin esforzarte realmente por comprender los valores que construyeron esta empresa. Tu falta de visión y tu enfoque únicamente en las ganancias a corto plazo me preocupan para el futuro de nuestro legado.
Roberto ahora también estaba visiblemente molesto, intercambiando miradas furiosas con su hermana. Elena, mi querida hija adoptiva, has demostrado consistentemente los valores que yo más aprecio. Tu dedicación a ayudar a otros, tu humildad a pesar de las oportunidades que te he brindado y tu capacidad para encontrar riqueza en las cosas simples de la vida me han demostrado que entiendes verdaderamente lo que significa ser parte de esta familia. He decidido confiar en Elena la mayor parte de mi patrimonio, porque creo firmemente que ella usará estos recursos para honrar el verdadero espíritu de nuestra familia, no solo para acumular riqueza, sino para hacer una diferencia positiva en el mundo. A Carmen y Roberto les he dejado sumas considerables que les permitirán vivir cómodamente, pero he elegido no perpetuar una mentalidad de privilegio sin propósito. Espero que esta decisión los motive a reflexionar sobre sus propios valores y prioridades. Cuando don Antonio terminó de leer la carta, el ambiente en la habitación era explosivo. Carmen se había levantado nuevamente y caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «Esto es absolutamente inaceptable», declaró con voz temblorosa de ira. «Mi padre claramente no estaba en sus cabales cuando escribió esto». Elena obviamente lo manipuló, aprovechándose de un hombre mayor para obtener una herencia que no le corresponde. Roberto se unió a las acusaciones de su hermana. «Carmen tiene razón. Esto huele a manipulación y abuso de confianza. Elena ha estado viviendo como una parásita en nuestra familia durante años, y ahora esto es su recompensa por engañar a nuestro padre». Sus palabras me dolieron profundamente, pero también me ayudaron a entender algo importante. Durante todos estos años, había tratado de ganarme su aceptación y cariño, pero ahora me daba cuenta de que su rechazo hacia mí no tenía nada que ver con mis acciones o mi carácter. Simplemente nunca habían estado dispuestos a verme como parte de su familia, y la perspectiva de que yo heredara lo que consideraban suyo por derecho de sangre había revelado su verdadera naturaleza. «Disculpen», dije finalmente, hablando por primera vez desde que había comenzado la lectura del testamento. «Quiero dejar algo muy claro. Yo no manipulé a don Eduardo en absoluto. De hecho, esta herencia me sorprende tanto como a ustedes. Durante todos estos años, nunca esperé ni pedí nada más que su amor y aceptación». Carmen se giró hacia mí con una expresión de desprecio total. «Por favor, Elena, no trates de hacerte la inocente ahora. Es obvio que has estado trabajando para esto durante años, aprovechándote de la buena naturaleza de mi padre. Además», añadió Roberto, «es evidente que vas a tener que renunciar a esta herencia. No hay manera de que permitamos que alguien que no es realmente parte de la familia se quede con el patrimonio que nuestro padre construyó». En ese momento, don Antonio intervino con firmeza. «Señores, debo recordarles que están en mi despacho discutiendo un testamento legalmente válido. Sus acusaciones son serias y potencialmente difamatorias. Además, debo informarles de algo adicional, que don Eduardo me instruyó revelar solo en caso de que surgieran este tipo de disputas». El notario se dirigió a un archivador y extrajo otra carpeta. Don Eduardo, anticipando posibles conflictos familiares, me dejó documentación adicional que respalda sus decisiones, incluyendo correspondencias, testimonios de terceros y un registro detallado de las interacciones familiares durante los últimos años. Carmen y Roberto intercambiaron miradas nerviosas. Era evidente que no habían esperado que su padre hubiera sido tan meticuloso en su planificación. «Además», continuó don Antonio, «don Eduardo estableció una cláusula específica que se activa en caso de que algún beneficiario trate de impugnar el testamento o acusar a otro beneficiario de manipulación sin pruebas válidas. En tal caso, la herencia de la persona que hace tales acusaciones se reduce automáticamente a la mitad, y esa mitad se transfiere a organizaciones benéficas designadas por Elena». Esta revelación dejó a Carmen y Roberto completamente atónitos. Su padre había anticipado exactamente este escenario y había tomado medidas para protegerme de sus posibles ataques. En los días siguientes a la lectura del testamento, Carmen y Roberto intentaron por todos los medios impugnar las decisiones de su padre. Contrataron abogados, trataron de encontrar evidencia de que don Eduardo no había estado en plenas facultades mentales, e incluso
intentaron sobornar a empleados de la familia para que testificaran en su favor. Pero don Eduardo había sido extremadamente cuidadoso en su planificación. Había sometido a evaluaciones médicas para demostrar su competencia mental, había documentado meticulosamente sus decisiones y había incluido testimonios de profesionales independientes que confirmaban que sus decisiones habían sido tomadas libremente y sin coerción. Durante este periodo yo continué trabajando en el centro de acogida, tratando de procesar no solo la pérdida de mi padre adoptivo, sino también la realidad de que ahora era responsable de un patrimonio considerable. La responsabilidad era abrumadora, y me encontré reflexionando constantemente sobre las palabras de don Eduardo y sus expectativas para mí. Fue durante una de esas noches de reflexión cuando recibí una visita inesperada. María, la ama de llaves que había trabajado para la familia durante más de 20 años, había venido a mi apartamento con una expresión seria y decidida. «Elena», me dijo mientras nos sentábamos en mi pequeña sala de estar, «hay cosas que necesitas saber sobre lo que realmente pasó en los últimos meses de vida de don Eduardo y sobre el comportamiento de Carmen y Roberto durante ese tiempo». María había sido más que una empleada para la familia Santamaría. Había sido una confidente, una segunda madre para todos nosotros en muchos sentidos. Su lealtad hacia don Eduardo era absoluta, y su cariño hacia mí había sido evidente durante todos mis años en la familia. Carmen y Roberto visitaron a tu padre varias veces durante sus últimos meses, me contó María con voz grave, pero no vinieron a pasar tiempo con él o a cuidarlo. Vinieron a presionarlo sobre su testamento, a sugerirle que era injusto dejarle tanto dinero a una hija adoptiva. María continuó revelando detalles que me partieron el corazón. Aparentemente, Carmen había llegado incluso a amenazar con cortar todo contacto con don Eduardo si no cambiaba su testamento para favorecer a sus hijos biológicos. Roberto había sido igualmente manipulador, tratando de convencer a su padre de que yo solo me había acercado a él por interés económico. Pero don Eduardo nunca se dejó intimidar, me aseguró María con una sonrisa triste. De hecho, cada vez que ellos lo presionaban, él se volvía más firme en su decisión de dejarte la mayor parte de la herencia. Me dijo varias veces que sus acciones solo confirmaban que había tomado la decisión correcta. Esta información me proporcionó una nueva perspectiva sobre los eventos recientes. Don Eduardo no solo había elegido dejarme la herencia por mis méritos, sino también como una respuesta directa al comportamiento de Carmen y Roberto. Su testamento era tanto un reconocimiento de mis valores como un reflejo de su decepción hacia sus hijos biológicos. María también me reveló que tenía en su posesión varias grabaciones de conversaciones entre Carmen, Roberto y don Eduardo durante esas visitas finales. Don Eduardo, sospechando que sus hijos podrían intentar impugnar su testamento después de su muerte, había instalado discretamente un sistema de grabación en su estudio para documentar cualquier intento de coerción o manipulación. Don Eduardo me pidió que te entregara esto solo si Carmen y Roberto trataban de causar problemas, me dijo María mientras me entregaba un sobre sellado. Dijo que esperaba no tener que usarlo, pero que quería estar preparado para cualquier eventualidad. Esa noche escuché las grabaciones que María me había entregado. Eran dolorosas de escuchar, no solo por el contenido, sino por el tono de voz de don Eduardo durante esas conversaciones. Podía percibir su tristeza y decepción mientras sus propios hijos trataban de manipularlo para obtener ventajas económicas. En una de las grabaciones más reveladoras, Carmen le decía directamente: «Papá, tienes que entender que Elena nunca va a ser realmente tu hija. Ella se va a casar, va a formar su propia familia y se va a olvidar de nosotros. Roberto y yo somos tu verdadera familia, tu verdadero legado». La respuesta de don Eduardo fue clara y firme. «Carmen, Elena ha demostrado más amor y respeto hacia esta familia en los últimos años que tú y Roberto combinados. Mis decisiones ya están tomadas y no van a cambiar». Estas grabaciones no solo confirmaban la validez del testamento, sino que también revelaban el verdadero carácter de Carmen y Roberto. Su comportamiento durante esos últimos meses había sido el factor decisivo en las decisiones finales de don Eduardo. Armada con esta nueva información,
decidí confrontar directamente a Carmen y Roberto. Los cité a una reunión en el despacho de don Antonio, donde les presenté las evidencias que María me había proporcionado. Cuando escucharon las grabaciones de sus propias voces presionando y manipulando a su padre moribundo, tanto Carmen como Roberto se quedaron en silencio. Era imposible negar la evidencia de su propio comportamiento, y la realidad de sus acciones finalmente los alcanzó. «Que esto no demuestra nada», murmuró Carmen débilmente, pero era evidente que sabía que su posición era insostenible. «De hecho, demuestra mucho», respondí con calma. «Demuestra exactamente por qué don Eduardo tomó las decisiones que tomó. Ustedes confirmaron sus peores temores sobre sus prioridades y valores». Don Antonio, que había estado observando toda la situación, intervino para explicar las implicaciones legales. Dado que tienen evidencia de intento de coerción hacia el testador, cualquier impugnación del testamento no solo será infructuosa, sino que podría resultar en acciones legales adicionales en su contra. En ese momento, la realidad finalmente se impuso sobre Carmen y Roberto. Su padre había sido más astuto de lo que habían imaginado, y sus propias acciones habían sellado su destino. La herencia se mantendría tal como don Eduardo la había establecido. Sin embargo, después de la confrontación inicial, algo inesperado comenzó a suceder. Carmen, en particular, comenzó a reflexionar sobre las acciones que la habían llevado a esa situación. La pérdida de la mayor parte de la herencia familiar la había forzado a reevaluar sus prioridades y valores. Unas semanas después de la resolución legal final, Carmen me pidió vernos a solas. Nos encontramos en un pequeño café cerca del centro de Madrid, lejos del ambiente formal y tenso de los despachos legales. «Elena», me dijo con una voz muy diferente a la que había usado durante todo el conflicto del testamento, «he estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado y me he dado cuenta de algo terrible sobre mí misma». Carmen se veía diferente. Había perdido esa arrogancia y esa seguridad que siempre había caracterizado su comportamiento. Parecía más humana, más vulnerable. «Durante todos estos años traté tan mal porque tenía miedo», continuó. «Miedo de que papá te quisiera más que a nosotros, miedo de que fueras mejor hija que nosotros, miedo de que te convirtieras en todo lo que nosotros deberíamos haber sido, pero nunca fuimos». Sus palabras me sorprendieron. Durante toda mi vida, había asumido que su rechazo hacia mí se basaba simplemente en el hecho de que yo no era su hermana biológica. Nunca había considerado que pudiera haber inseguridades más profundas motivando su comportamiento. «Mi actitud hacia ti empeoró cuando vi lo orgulloso que papá estaba de tu trabajo como trabajadora social», me confesó Carmen. «Él siempre hablaba de cómo estabas haciendo una diferencia en el mundo, mientras que yo solo me preocupaba por fiestas y compras. Me di cuenta de que tú eras el tipo de hija que él realmente quería, y eso me hizo sentir celosa y resentida». Carmen me contó cómo, después de perder la mayor parte de la herencia, había tenido que reevaluar completamente su estilo de vida. Su matrimonio con Miguel había estado basado en gran medida en su estatus económico, y cuando ese estatus desapareció, su relación también había comenzado a desmoronarse. «Me he dado cuenta de que no tengo nada realmente mío», me dijo con lágrimas en los ojos. «No tengo una carrera que me dé propósito, no tengo relaciones auténticas, no tengo logros de los que estar genuinamente orgullosa. He vivido como una parásita del éxito de papá, y ahora me doy cuenta de lo vacía que ha sido mi vida». Su vulnerabilidad me conmovió profundamente. Durante años, había visto a Carmen como una persona fría e inalcanzable, pero ahora me daba cuenta de que había estado luchando con sus propias inseguridades y vacíos emocionales. «Carmen», le dije tomando su mano, «nunca es demasiado tarde para cambiar, para encontrar un propósito real en la vida. Don Eduardo siempre creyó en las segundas oportunidades». Esa conversación marcó el comienzo de una transformación inesperada en nuestra relación. Carmen comenzó a visitarme en el centro de acogida, inicialmente como observadora, pero gradualmente comenzó a involucrarse en el trabajo con los niños. Para mi sorpresa, descubrí que Carmen tenía un talento natural para conectar con los adolescentes más difíciles del centro. Su experiencia con la superficialidad y el vacío emocional le daba una perspectiva única que resonaba con jóvenes que habían perdido la confianza en los adultos.
Estos niños me recuerdan a mí misma, me confió un día después de una sesión particularmente intensa con un grupo de adolescentes problemáticos. Ellos también están buscando algo real, algo que les dé sentido a sus vidas, pero no saben cómo encontrarlo. Roberto, por otro lado, había tomado un camino diferente. Inicialmente había intentado continuar con sus demandas legales, pero eventualmente se había dado cuenta de que era una batalla perdida. Sin embargo, a diferencia de Carmen, él había elegido alejarse completamente de la familia en lugar de enfrentar sus propios errores. Había vendido su participación en el negocio inmobiliario familiar que había heredado y había decidido mudarse a Barcelona con su esposa Sofía. Su orgullo no le permitía admitir que había estado equivocado y prefería comenzar una nueva vida lejos de los recordatorios constantes de su comportamiento durante los últimos meses de vida de don Eduardo. Roberto necesita tiempo, me explicó Carmen durante una de nuestras conversaciones. Su ego siempre ha sido más frágil que el mío, y esta situación lo ha golpeado de una manera que no sabe cómo manejar, pero espero que algún día pueda encontrar la manera de hacer las paces con todo esto. Mientras tanto, yo había comenzado a implementar las ideas que don Eduardo y yo habíamos discutido durante nuestras últimas conversaciones. Con la herencia que había recibido, establecí una fundación dedicada a ayudar a jóvenes adoptados y en situación de riesgo. La mansión familiar en el barrio de Salamanca se convirtió en el centro de operaciones de la fundación, albergando programas educativos, talleres de habilidades para la vida y servicios de apoyo psicológico. El trabajo era desafiante, pero increíblemente gratificante. Cada día veía cómo jóvenes que habían perdido la esperanza encontraban nuevas oportunidades y razones para creer en su futuro. Muchos de ellos me recordaban a mí misma a su edad, buscando desesperadamente un lugar donde pertenecían y personas que los valoraran por quienes realmente eran. María había decidido quedarse para ayudar con la gestión de la fundación. Su experiencia manteniendo la casa y su conocimiento profundo de la familia la convirtieron en una colaboradora invaluable. Además, su presencia proporcionaba una continuidad emocional que conectaba el nuevo propósito de la propiedad con su historia familiar. Don Eduardo estaría tan orgulloso de lo que has hecho con este lugar, me dijo María una tarde, mientras observábamos a un grupo de niños jugando en el jardín que había sido transformado en un área de recreación. Siempre soñó con que esta casa se utilizara para algo más grande que solo albergar a una familia. Carmen había comenzado a trabajar oficialmente para la fundación, coordinando programas para adolescentes y utilizando sus habilidades sociales de una manera constructiva por primera vez en su vida. Su transformación había sido notable y gradualmente había desarrollado relaciones auténticas tanto conmigo como con los jóvenes a quienes servíamos. Nunca pensé que encontraría tanta satisfacción en el trabajo, me confió Carmen un día después de una sesión exitosa con un grupo de adolescentes que habían estado particularmente resistentes al apoyo. Durante todos estos años, pensé que la felicidad venía de tener cosas, pero ahora me doy cuenta de que viene de hacer cosas que importan. Su matrimonio con Miguel eventualmente terminó en divorcio, pero Carmen parecía más en paz consigo misma que nunca antes. Había encontrado un propósito que iba más allá de las apariencias y el estatus social, y eso le había dado una estabilidad emocional que nunca había tenido antes. Elena, me dijo una noche mientras cerrábamos la fundación después de un día particularmente intenso, quiero pedirte perdón por todos los años en que te hice sentir que no pertenecías a nuestra familia. La verdad es que tú entendiste lo que significaba ser parte de esta familia mucho antes que cualquiera de nosotros. Sus palabras me emocionaron profundamente, no solo porque representaban una disculpa sincera, sino porque indicaban un crecimiento genuino en su carácter. Carmen había encontrado la manera de honrar la memoria de don Eduardo a través de su trabajo con la fundación, y en el proceso había descubierto aspectos de sí misma que nunca había explorado. El primer aniversario de la muerte de don Eduardo llegó en noviembre, y decidimos organizar una ceremonia especial en la fundación para honrar su memoria. Invitamos a todos los empleados que habían trabajado para él, a los beneficiarios de sus donaciones benéficas anteriores y a las familias de los jóvenes
que ahora se beneficiaban de la fundación. Carmen había trabajado incansablemente para organizar el evento y era evidente que se había convertido en algo profundamente personal para ella. «Quiero que todos sepan qué tipo de hombre era realmente mi padre», me dijo mientras revisábamos los últimos detalles. «Y quiero que vean cómo su legado continúa a través del trabajo que estamos haciendo aquí». La ceremonia fue hermosa y emotiva. Carmen había preparado un discurso que reflejaba tanto su crecimiento personal como su nueva comprensión del verdadero legado de don Eduardo. Cuando llegó su turno de hablar, se dirigió a la audiencia con una sinceridad y humildad que me hizo sentir increíblemente orgullosa de la mujer en la que se había convertido. «Mi padre siempre nos enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el impacto positivo que podemos tener en las vidas de otros», dijo Carmen con voz clara y segura. «Durante muchos años perdí de vista esa lección, pero gracias al ejemplo de mi hermana Elena, he redescubierto lo que realmente significa honrar el nombre de nuestra familia». Cuando fue mi turno de hablar, reflexioné sobre el increíble viaje que había llevado desde esa dolorosa conversación en el funeral hasta este momento de celebración y unidad. Don Eduardo me enseñó que la familia no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto mutuo y los valores compartidos, dije mientras miraba a Carmen con gratitud. Hoy, un año después de su partida, puedo decir con certeza que nuestra familia es más fuerte y más unida que nunca, no a pesar de nuestras diferencias, sino precisamente por ellas. El evento también marcó un momento significativo en mi relación con Roberto. Aunque no había asistido a la ceremonia, había enviado una carta que Carmen leyó en voz alta. En ella, Roberto finalmente reconocía sus errores y expresaba su arrepentimiento por su comportamiento durante los últimos meses de vida de don Eduardo. «Aunque no estoy listo para regresar», escribía Roberto, «quiero que sepan que he estado reflexionando mucho sobre las lecciones que papá trató de enseñarnos. Elena, espero que algún día puedas perdonarme por no haber reconocido antes el valor y la integridad que siempre has demostrado». La carta era un primer paso hacia una posible reconciliación futura, y aunque Roberto aún tenía un camino por recorrer en su propio crecimiento personal, era alentador saber que había comenzado ese proceso de reflexión y cambio. En los meses siguientes, la fundación continuó creciendo y expandiendo su alcance. Habíamos establecido programas de mentores para jóvenes en riesgo, talleres de emprendimiento para adolescentes que envejecían fuera del sistema de cuidado temporal, y un fondo de becas para ayudar a jóvenes adoptados a acceder a la educación superior. Carmen había propuesto la idea de crear un programa de familia de acogida especializado en adolescentes difíciles, utilizando la experiencia que había adquirido trabajando con esa población. Estos jóvenes necesitan adultos que entiendan sus luchas sin juzgarlos, había argumentado Carmen durante una reunión del Consejo de la Fundación. Y creo que tenemos la experiencia y los recursos para hacer una diferencia real en sus vidas. Su propuesta fue aprobada por unanimidad, y Carmen asumió la responsabilidad de desarrollar e implementar el programa. Verla trabajar con tanto entusiasmo y dedicación en algo que realmente importaba me llenaba de alegría y orgullo. La mujer que una vez me había dicho que no era parte de la familia, ahora se había convertido en mi colaboradora más cercana y en una verdadera hermana. «¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta situación?», me dijo Carmen un día mientras trabajábamos juntas en la planificación del nuevo programa de acogida. «Durante años, traté de alejarme de ti porque pensaba que eras diferente, que no encajabas en nuestra familia. Pero resultó que tú eras exactamente lo que nuestra familia necesitaba para encontrar su verdadero propósito». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre todo el camino que habíamos recorrido. Desde esa dolorosa confrontación en el funeral hasta este momento de colaboración y hermandad genuina, habíamos pasado por una transformación que ninguna de nosotras podría haber anticipado. «Carmen», le respondí, «creo que don Eduardo sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando estructuró su testamento de la manera que lo hizo. No solo quería asegurar que su patrimonio se usara responsablemente, sino que también quería darnos la oportunidad de descubrir quiénes podíamos ser realmente como familia». La fundación se había convertido en mucho más que una organización benéfica. Era un testimonio viviente
de los valores que don Eduardo había tratado de inculcarnos durante toda su vida. Cada joven que ayudábamos, cada vida que transformábamos, era una manera de honrar su memoria y continuar su legado de compasión y generosidad. Un día, casi 2 años después de la muerte de don Eduardo, recibí una llamada inesperada de Roberto. Había estado viviendo en Barcelona durante todo este tiempo, trabajando en una pequeña empresa de construcción y tratando de reconstruir su vida lejos de los recordatorios de su comportamiento anterior. «Elena», me dijo con una voz que sonaba muy diferente a la que recordaba, «he estado siguiendo el trabajo que estás haciendo con la Fundación a través de los artículos en los periódicos y las redes sociales. Quería llamarte para decirte lo orgulloso que estoy de lo que has logrado». Su llamada me sorprendió, pero también me alegró profundamente. Durante estos 2 años, había esperado que algún día Roberto encontrara la manera de hacer las paces con la situación y consigo mismo. «He estado en terapia», me confesó Roberto, tratando de entender por qué reaccioné de la manera que lo hice cuando papá murió. «Mi terapeuta me ha ayudado a ver que mi comportamiento realmente no tenía que ver contigo, sino con mis propias inseguridades y mi miedo a no ser lo suficientemente bueno». Roberto me contó cómo había luchado con sentimientos de inadecuación durante toda su vida, siempre sintiendo que no podía cumplir con las expectativas de don Eduardo en el negocio familiar. Cuando su padre decidió dejarme la mayor parte de la herencia, Roberto lo había interpretado como una confirmación de sus peores temores sobre su propio valor. Ahora me doy cuenta de que las decisiones de papá no fueron un reflejo de mi valor como persona, sino de las elecciones que había hecho en cuanto a cómo vivir mi vida, me explicó Roberto. «Tú elegiste una carrera de servicio, elegiste valores sobre dinero, elegiste ayudar a otros en lugar de solo preocuparte por ti misma. Yo, en cambio, había estado viviendo sin propósito real». Roberto me pidió si podía visitarnos en Madrid para ver el trabajo de la Fundación de primera mano. «No estoy pidiendo que me perdones inmediatamente», me dijo, «pero me gustaría la oportunidad de demostrar que he cambiado, demostrar que he aprendido de mis errores». Consulté con Carmen sobre la posibilidad de que Roberto nos visitara y ella se mostró cautelosamente optimista. «Creo que merece una oportunidad de redimirse», me dijo, «pero vamos a observar cuidadosamente para asegurarnos de que realmente ha cambiado». La visita de Roberto fue tanto emocional como reveladora. Llegó a Madrid con una humildad genuina que nunca había mostrado antes, y pasó varios días observando el trabajo de la Fundación sin tratar de insertar sus propias opiniones o sugerencias. «Elena», me dijo durante su última noche en Madrid, «viendo todo lo que has construido aquí, finalmente entiendo por qué papá tomó las decisiones que tomó. No se trataba de castigarnos a Carmen y a mí, se trataba de asegurar que su legado continuara de la manera más positiva posible». Roberto había traído consigo una propuesta que me sorprendió por su thoughtfulness y sinceridad. Quería donar la herencia que había recibido de don Eduardo a la Fundación y ofrecer sus habilidades en construcción y desarrollo inmobiliario para ayudar a expandir nuestros programas. «He estado viviendo de esa herencia durante 2 años», me explicó, «pero me he dado cuenta de que no me ha traído ninguna satisfacción real. Quiero hacer algo significativo con ese dinero, algo que habría hecho sentir orgulloso a papá». Su oferta era genuina y generosa, pero le sugerí que tomara más tiempo para pensar en esa decisión. «Roberto, aprecio enormemente tu oferta, pero quiero asegurarme de que esto es algo que realmente quieres hacer, no algo que sientes que debes hacer para obtener perdón». «Elena», me respondió con una sonrisa que me recordó al hermano mayor que había conocido en mi infancia antes de que los celos y las inseguridades cambiaran nuestra relación, «he tenido 2 años para pensar en esto. He probado vivir solo para mí mismo y no funciona. Quiero ser parte de algo más grande. Quiero honrar la memoria de papá de la manera que tú y Carmen han estado haciendo». Después de muchas conversaciones familiares y reuniones con el consejo de la Fundación, decidimos aceptar la propuesta de Roberto. Su donación nos permitiría expandir significativamente nuestros programas y sus habilidades profesionales serían invaluables para desarrollar nuevas instalaciones. El regreso de Roberto a la familia marcó el comienzo de una nueva era para todos nosotros. Los 3 hermanos Santamaría
Finalmente estábamos trabajando juntos hacia un objetivo común, cada uno contribuyendo con nuestras fortalezas únicas para continuar el legado de don Eduardo. Carmen se había especializado en programas terapéuticos y de apoyo emocional para jóvenes traumatizados. Roberto lideraba nuestros esfuerzos de expansión física y desarrollo de nuevas instalaciones. Y yo coordinaba la visión general y la estrategia de la fundación, asegurándome de que mantuviéramos siempre el enfoque en nuestros valores fundamentales. ¿Sabes qué me parece más extraordinario de todo esto?, me preguntó Carmen durante una de nuestras reuniones familiares semanales, una tradición que habíamos establecido para mantenernos conectados tanto personal como profesionalmente. Papá logró lo que siempre quiso, continuó Carmen. Nos unió como familia, pero no de la manera tradicional que habríamos esperado. Nos unió a través de un propósito compartido, a través del servicio a otros, a través de la realización de que la verdadera riqueza viene de hacer una diferencia en el mundo. Roberto asintió, añadiendo su propia reflexión. Durante años pensé que ser parte de la familia Santamaría significaba heredar dinero y propiedades. Ahora me doy cuenta de que realmente significa heredar una responsabilidad hacia otros, una obligación de usar nuestros recursos y privilegios para hacer del mundo un lugar mejor. Mientras escuchaba a mis hermanos hablar sobre nuestro propósito compartido y nuestros valores familiares, no pude evitar sonreír recordando esas palabras dolorosas que Carmen me había dicho en el funeral. No eres parte de esta familia. La ironía era hermosa y profunda. Carmen había tenido razón en una manera que ella nunca había imaginado. Yo no era parte de la familia que ellos habían conocido antes, esa familia superficial y materialista que se definía por el dinero y el estatus social. Pero había ayudado a crear una nueva familia, una familia verdadera basada en amor, respeto mutuo y valores compartidos. Don Eduardo había visto este potencial en todos nosotros mucho antes de que nosotros mismos pudiéramos verlo. Su testamento no había sido solo una distribución de bienes, había sido un catalizador para nuestra transformación individual y colectiva. 3 años después de su muerte, la Fundación Eduardo Santamaría había ayudado a más de 500 jóvenes en situación de riesgo. Habíamos establecido 3 centros adicionales en otras ciudades españolas. Habíamos creado un programa de becas que había enviado a 30 jóvenes adoptados a la universidad y habíamos desarrollado metodologías innovadoras para el apoyo a familias adoptivas. Pero más importante que cualquier estadística o logro institucional era la transformación que había ocurrido en nuestra propia familia. Carmen se había convertido en una defensora apasionada de los derechos de los jóvenes en cuidado temporal. Roberto había encontrado un propósito profesional que combinaba sus habilidades con su deseo de contribuir positivamente a la sociedad, y yo había aprendido que el verdadero liderazgo no consiste en ejercer poder sobre otros, sino en empoderar a otros para que alcancen su máximo potencial. Elena, me dijo María una tarde mientras organizábamos archivos en la que había sido la biblioteca personal de don Eduardo. Él estaría tan orgulloso de la familia en la que se han convertido. Siempre me decía que su mayor esperanza era que ustedes 3 encontraran la manera de apoyarse mutuamente y de usar sus bendiciones para bendecir a otros. Las palabras de María me hicieron reflexionar sobre todo el camino que habíamos recorrido desde esa primera lectura dolorosa del testamento. Don Eduardo había sido más sabio de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Había entendido que a veces las crisis son necesarias para revelar la verdad sobre nosotros mismos y para catalizar el crecimiento que necesitamos. Su testamento había sido diseñado no solo para recompensar el mérito, sino para crear las condiciones que nos permitirían a todos convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Me había dado los recursos para perseguir mi pasión por ayudar a otros. Había forzado a Carmen y Roberto a confrontar sus propias prioridades y valores, y había establecido un marco que eventualmente nos permitiría reunirnos como una familia auténtica y funcional. Ahora, cuando me despierto cada mañana en la habitación que había sido mía durante la infancia en la mansión familiar, siento una profunda sensación de propósito y gratitud. La casa que una vez había sido un símbolo de privilegio exclusivo
Se había convertido en un hogar para jóvenes que necesitaban esperanza y oportunidades. Carmen vive en un apartamento cercano y viene todos los días a trabajar en la fundación. Su dedicación a los jóvenes a los que servimos es total y ha encontrado en este trabajo una fuente de satisfacción y autorrealización que nunca había experimentado antes. Roberto dividió su tiempo entre Madrid y Barcelona, donde mantenía su familia, pero también coordinaba nuestros esfuerzos de expansión. Su matrimonio con Sofía se había fortalecido una vez que él había encontrado un propósito genuino en la vida, y ahora hablan de mudar de vuelta a Madrid para estar más cerca del trabajo de la fundación. ¿Sabes qué es lo que más me emociona del futuro? Le pregunté a Carmen durante una de nuestras caminatas vespertinas por el jardín de la mansión, ahora lleno de risas de niños y adolescentes que habían encontrado un hogar temporal con nosotros. Lo que más me emociona, continué, es que hemos creado algo que va a durar mucho más allá de nosotros. Los jóvenes a los que estamos ayudando ahora van a llevar estos valores y esta filosofía de servicio a sus propias familias y comunidades. El impacto de lo que estamos haciendo se va a multiplicar durante generaciones. Carmen sonrió, tomando mi brazo mientras caminábamos. Papá siempre decía que la verdadera inversión era en las personas, no en las propiedades. Ahora entiendo completamente lo que quería decir. Esa noche, como todas las noches, fui al estudio de don Eduardo, que habíamos preservado exactamente como él lo había dejado. En su escritorio, guardaba la última carta que él me había escrito, entregada por el notario el día del primer aniversario de su muerte. Mi querida Elena, decía la carta, si estás leyendo esto, significa que ha pasado un año desde mi partida, y espero que hayas comenzado a entender por qué tomé las decisiones que tomé. Siempre supe que tú tenías la fortaleza y la sabiduría para manejar no solo la responsabilidad de la herencia, sino también la responsabilidad más grande de guiar a Carmen y Roberto hacia una mejor versión de sí mismos. Tu capacidad para perdonar, para ver el potencial en otros incluso cuando ellos no pueden verlo en sí mismos, era exactamente lo que nuestra familia necesitaba. Espero que para cuando leas esto, Carmen y Roberto hayan comenzado a entender que la riqueza verdadera no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Y espero que tú hayas encontrado en esta responsabilidad no una carga, sino una oportunidad de vivir plenamente los valores que siempre has demostrado. Te amo como a la hija que siempre quisiste ser y como la hija que siempre fuiste, sin importar lo que dijera un documento de adopción. La sangre puede crear lazos familiares, pero solo el amor puede crear una familia verdadera. Cada vez que leía esas palabras, me llenaba de una mezcla de tristeza por su ausencia y gratitud por el regalo increíble que me había dado. No solo la herencia material, sino la oportunidad de descubrir mi verdadero potencial y de ayudar a otros a descubrir el suyo. Hoy, 5 años después de aquella lectura del testamento, que cambió nuestras vidas para siempre, puedo decir con certeza que don Eduardo logró exactamente lo que se había propuesto. No solo había asegurado que su patrimonio se usara responsablemente, sino que había transformado a su familia de un grupo de individuos conectados solo por lazos biológicos y legales en una verdadera familia unida por amor, respeto mutuo y propósito compartido. Carmen ya no es la mujer superficial y materialista que una vez me dijo que no era parte de la familia. Se ha convertido en una hermana verdadera, una colaboradora apasionada y una mentora dedicada para cientos de jóvenes que han encontrado en ella un ejemplo de transformación y crecimiento personal. Roberto ya no es el hombre inseguro y celoso que luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Se ha convertido en un líder reflexivo y generoso que usa sus habilidades profesionales para crear espacios donde otros pueden sanar y crecer. Y yo he aprendido que ser parte de una familia verdadera no significa ser aceptada por quienes comparten tu sangre, sino crear conexiones auténticas basadas en valores compartidos, apoyo mutuo y amor incondicional. La mansión de los Santamaría ya no es solo una casa elegante en el barrio de Salamanca. Es un hogar donde jóvenes que han perdido la esperanza la redescubren, donde familias rotas aprenden a sanarse, donde la próxima generación de líderes y ciudadanos comprometidos encuentra las herramientas y el apoyo que necesitan
para transformar no solo sus propias vidas, sino las vidas de otros. Cuando personas nos preguntan sobre la historia de nuestra fundación, a menudo les cuento sobre aquel día en el funeral cuando Carmen me dijo que no era parte de la familia. Siempre termino la historia con una sonrisa, explicando que ella tenía razón de una manera que nunca imaginó. No era parte de la familia que habían conocido antes, pero había ayudado a crear una familia nueva, una familia mejor, una familia que habría hecho sentir orgulloso a don Eduardo no solo por lo que habíamos logrado, sino por quienes nos habíamos convertido en el proceso. El testamento había hablado por don Eduardo cuando él ya no podía hacerlo. Pero más importante, había hablado a nuestros corazones, desafiándonos a convertirnos en las personas que él siempre había creído que podíamos ser. Y al final, esa fue la herencia más valiosa de todas. No el dinero o las propiedades, sino la oportunidad de descubrir que la verdadera familia se construye con amor, se fortalece con el servicio a otros y se perpetúa a través de los valores que transmitimos a la próxima generación. Cada día, cuando veo a Carmen trabajando con dedicación incansable con los adolescentes más difíciles, cuando recibo llamadas de Roberto compartiendo planes emocionantes para expandir nuestros programas, cuando veo las sonrisas de esperanza en los rostros de los jóvenes a quienes servimos, sé que don Eduardo está sonriendo también. Su testamento no solo había redistribuido su riqueza material, había redistribuido nuestros corazones, nuestras prioridades y nuestro entendimiento de lo que realmente significa ser una familia. Y esa, definitivamente, es una herencia que ninguno de nosotros habría podido imaginar, pero que todos hemos llegado a valorar como el regalo más precious que jamás podríamos haber recibido.